Hola Misuchia, espero que la estén pasando bien y si no es así vamos que todo tiene solución, gracias por esta hermosa comunidad que estamos formando. ¿Qué quieres decir con que no recuerdas nada? La voz de Minato resonó en la pequeña habitación del hospital. Esto no era nuevo para él. Muchos shinobi capturados recurrieron a este truco, especialmente en los últimos años de la guerra Amnesia. ¿No podrían haber inventado algo más creativo? Murmuró para sí mismo. Fue decepcionante, de verdad. ¿Qué es lo último que recuerdas? Minato ladró después de un suspiro. El joven rubio parpadeó y su ceño se profundizó en concentración. ¿Eres tú, parado sobre mí? Pero antes de eso, está en blanco. La voz del niño se volvió irregular, y el aire dejó sus pulmones con un silbido en su próxima exhalación. Su respiración aumentó, y sus piscinas azules no dejaron de viajar de un lado a otro entre él y la habitación como un animal acorralado. Minato incluso podía escuchar su corazón latiendo salvajemente detrás de sus costillas. Excelente, otro espía que hace el tonto, al menos él sabe lo que hace. El destello amarillo dejó escapar otro suspiro y comenzó a masajear su frente con frustración. Realmente pensó que el niño al menos pensaría en algo más interesante para explicar su comportamiento anterior. El chico finalmente recuperó parte de su compostura cuando finalmente dejó que sus salvajes ojos azules permanecieran en Minato. Su voz era temblorosa y su garganta debió de estar adolorida cuando se quebró. ¿Dónde estoy? El shinobi rubio volvió a mirar al chico, pero se negó a darle una respuesta. ¿Quién eres y por qué estoy atado a esta cama? Minato estaba perdido en sus pensamientos mientras miraba al rubio debajo de él. ¿Quién soy? Todavía no recibió respuesta. ¿Soy un criminal? Eso está por verse, Minato finalmente dijo con una mirada calculadora. Pasó los dedos por sus mechones rubios, y el ceño estaba una vez más en sus rasgos finos. Iré e informaré a los médicos y a Okage-sama acerca de tu estado actual y de que estás consciente. Quédate quieto y no intentes nada. Los médicos examinarán tu cabeza mientras tratamos de recopilar información sobre ti. El niño asintió entendiendo y se obligó a calmarse y a tener más control sobre su respiración y sus emociones. Cuando Minato salió de la habitación, se volvió hacia el chico desde la puerta y le lanzó otra mirada sospechosa por encima del hombro. Lo que recibió a cambio lo confundió una vez más. El chico levantó la cabeza lo más que pudo de la cama y le dedicó una pequeña y esperanzada sonrisa. Gracias. Minato sacudió la cabeza y cerró la puerta para informar a los médicos, así como para dar su informe al Hokage. 10 minutos después, Minato estaba mirando hacia la torre Hokage en el centro del pueblo. Con un suspiro, se acercó a la entrada con pasos lentos y asintió con una sonrisa amistosa al Chunin al lado de la elaborada puerta de madera cerca del frente del edificio. Sus ojos recorrieron las tallas. Sus piscinas estaban bloqueadas por los diversos detalles que las manos experimentadas habían tallado en la madera dura durante las riendas del primer Hokage. Era un ritual que hacía cada vez que los atravesaba. Sus ojos se quedaron más en el centro, donde una pequeña llama gritaba la identidad de la aldea. Otras plantas mundanas enmarcaron la voluntad de fuego, sus tallos dando vueltas alrededor de la gran talla. Una cantidad incontable de hojas, brotes y flores hicieron que el diseño fuera perfecto. Shinobi lo pasó cuando la mayoría de los equipos Genin y Chunin habían recibido sus pergaminos de misión y ahora estaban comenzando sus siguientes tareas, o tal vez marchando hacia su destino. Minato subió las escaleras y ahora estaba parado frente a otra puerta de madera que conducía a la oficina privada del Hokage. Soltando una última exhalación, llamó a la puerta y entró cuando se le permitió. Hokage-sama. Le hizo una reverencia al hombre detrás del escritorio y recibió un saludo de bienvenida a cambio. Minato se dirigió al centro de la habitación y se sentó en una silla frente al gran escritorio, que ya estaba enterrado bajo una gran cantidad de papeles y rollos. A pesar de la hora temprana, examinó el campo de batalla en el escritorio, y una leve sonrisa tiró de sus labios hacia arriba. Comienzo de un largo día, Hokage-sama. El hombre mayor siguió sus ojos hacia el desastre y se encogió de hombros cansado como parece. ¿Qué quieres informarme? La postura de Minato se enderezó de inmediato. El niño que encontramos en nuestro campo de entrenamiento la semana pasada está despierto de nuevo y afirma sufrir amnesia. El hombre mayor dejó escapar un suspiro, cerró los ojos mientras le hacía señas a Minato para que continuara. Afirmó que no recuerda nada antes de despertarse. Ni siquiera me reconoce y declaró que nunca me había visto antes, a pesar de su primera reacción cuando me vio en el pasillo, respondió Minato. El Hokage cerró los ojos y apareció un profundo ceño en su rostro, profundizando las arrugas iniciales en su rostro. ¿Qué opinas sobre esto, Minato? Es difícil de contar. Sacudió la cabeza con frustración. Si es un espía, entonces es realmente terrible o un genio. ¿Qué tipo de espía revelaría su fuerza antes de evaluar la situación?
Y pasando por los sellos de seguridad, nadie sospechoso cruzó las puertas, por lo que ni siquiera debería estar aquí. Los sellos no detectaron ninguna entrada ilegal en la frontera. Si mintió sobre todo el asunto y esto es parte de un ataque bien planificado, entonces debe tener experiencia más allá de sus años. Sinceramente, no puedo decir si está mintiendo o no, y parece creer de verdad que tiene amnesia. Estaba confundido y desorientado. Sin embargo, cuando me fui, me agradeció mi ayuda. Minato sacudió la cabeza y esperó la respuesta del Hokage. Hiruzen finalmente abrió los ojos para mirar al rubio. ¿Tienes alguna idea razonable sobre lo que está pasando en este momento, Minato? Sugiero que antes de sacar conclusiones, debamos interrogarlo adecuadamente, y también sugiero que involucremos a un profesional de la fuerza de tortura e interrogación de Konoha. Si realmente es un espía, necesitaremos un examen mental completo de un Yamanaka. El Hokage miró a Minato con contemplación, luego comenzó a masticar el extremo de su pipa. Que así sea. Te confío este caso. Por favor, haz los arreglos necesarios. Minato asintió, se levantó de su silla y se detuvo por un momento, mirando de nuevo al Hokage. ¿Hokage-sama? ¿Sí? ¿Estás seguro de que nunca lo has visto antes? Sarutobi levantó la vista de su escritorio hacia Minato y exhaló el humo de tabaco de sus pulmones. Estoy seguro. Tiene una apariencia muy singular. Todavía no soy tan viejo como para volverme senil. Minato se mordió el labio inferior y, después de un segundo de vacilación, aceptó la respuesta, asintiendo con la cabeza antes de inclinarse, y dejó al Hokage solo en su interminable batalla contra la burocracia. Sarutobi Hiruzen fijó su mirada en la puerta cerrada con el ceño fruncido durante unos minutos. La repentina aparición del niño lo preocupaba, y también estaba preocupado por Minato. Después de regresar de su última misión en Kusa, el joven prometedor había caído en depresión. Un golpe detuvo sus inquietos pensamientos antes de que pudiera evaluar más a fondo a los rubios. Adelante. Una mujer abrió la puerta con el codo y la cara de Sarutobi cayó. Hokage-sama, recibimos el último de los informes de misiones perdidas del ala oeste, y también está la invitación oficial para la reunión del consejo de hoy. Aquí están los documentos necesarios para ello. Hiruzen dejó escapar un suspiro y comenzó a mirar la nueva torre de papel frente a él. Entonces que comience la batalla, murmuró para sí mismo cuando la mujer salió de la habitación con una mirada de disculpa. Minato entró en la base de la fuerza de tortura e interrogación en algún lugar de Konoha para organizar todo. Llamó a la puerta y entró cuando recibió permiso del interior de la oficina. Un hombre de mediana edad vestido completamente de negro levantó la vista de la mesa y saludó al joven shinobi. Minato-san. Es bueno verte de nuevo. Han pasado años desde la última vez que nos vimos. Minato le envió una sonrisa de disculpa al hombre. Es bueno verte también. Estuve en el campo de batalla durante el último mes. Sí, escuché. ¿Qué te trae por aquí? Tengo un trabajo para ti. Encontramos un chico la semana pasada en uno de nuestros campos de entrenamiento, pero estoy seguro de que ya lo sabes. El hombre vestido de negro asintió y no interfirió, por lo que Minato continuó. Está despierto y me gustaría solicitar un interrogatorio adecuado y una pantalla mental completa. Afirma tener amnesia. Una mueca se extendió por la cara del hombre, algo entre disgusto y desprecio. Entonces otro espía. Todavía no lo sabemos, dijo Minato con cautela, pero sí, según nuestra experiencia en los últimos años, parece serlo. Me gustaría comenzarlo lo antes posible, antes de que tenga la oportunidad de reunir más información de la que ya tiene. Su condición es estable, casi completamente curado a pesar de algunos rasguños menores, por lo que se puede hacer en el departamento. Informaré a mi equipo entonces. Gracias. Lo traeré en 20 minutos. Minato se inclinó cortésmente antes de salir de la habitación para hacer los arreglos necesarios para el traslado. 15 minutos después, Minato estaba de nuevo al lado de la cama del niño. Hola de nuevo, saludó al chico, quien le dirigió una mirada nerviosa con una pequeña sonrisa forzada. Ah, hola. Serás trasladado a otro lugar para ser interrogado. Después de que terminemos allí, intentaré responder cualquier pregunta que puedas tener. El niño estaba nervioso, pero no mostraba ningún signo de comportamiento sospechoso. Él asintió lentamente y miró con cautela a las dos personas enmascaradas detrás de Minato. ¿Y ahora qué? Quitaré los grilletes, pero no deshaceré tus sellos. No podrás moverte solo.
El chico asintió nuevamente, su fachada tranquila se desvaneció lentamente mientras miraba nerviosamente a los dos shinobi enmascarados, mientras Minato quitaba los grilletes de cuero. Los dos guardias, un poco más duros de lo necesario, lo levantaron por las axilas y rezó a todos los kami para que los Anbu no lo liberaran, porque si lo hicieran, se caería boca abajo sobre el duro suelo de baldosas. Minato asintió con la cabeza a los dos Anbu, y desaparecieron con el niño en un remolino de hojas. Cuando llegó a la fuerza de tortura e interrogatorio, el joven se encontró sentado en una silla en medio de una pequeña habitación con paredes blancas pálidas, vestido con pantalones y camiseta por sus dos guardias anteriores de Anbu, que estaba, por el manera, fácilmente su experiencia más vergonzosa. Bueno, al menos eso esperaba, porque ya era lo suficientemente malo. Trató de cambiar sus extremidades a una postura más cómoda, pero no pudo moverlas más de unos milímetros. Él maldijo en silencio y acusó su miseria a los sellos de parálisis en todo su cuerpo, olvidando por completo los delgados cables alrededor de sus tobillos y muñecas que lo aseguraban nuevamente. Esta vez a su silla el único mueble visible era un escritorio y otra silla frente a él, un gran espejo compuesto por la mayoría de una pared. El chico miró el escritorio, no podía librarse de la sensación de empuje en el fondo de su mente de que estaba siendo observado. El rubio cerró los ojos y frunció el ceño en concentración. Los dos hombres enmascarados estaban parados afuera de la puerta. Sus ojos se abrieron lentamente y viajaron hacia el espejo e inclinaron su cabeza hacia la derecha. Había dos hombres más mirándolo por detrás del espejo. Uno de ellos era definitivamente el rubio que hablaba con él en el hospital, pero no podía reconocer al otro. Minato miró a los ojos azules del niño con incredulidad, dio un paso hacia la derecha y, como sospechaba, los ojos siguieron su movimiento. Al instante miró a su compañero, que se acarició la barbilla desnuda. Perdido en sus pensamientos, Minato frunció el ceño y abrió los labios. Bueno, esto es impresionante. Podemos confirmar que tiene una capacidad de detección excepcional sin ninguna duda. Los ojos del chico se alejaron de Minato para mirar a los de su compañero, quien asintió con la cabeza. Muy impresionante. Esta sala fue construida para ocultar nuestro chakra, aroma y sonido. Deberíamos estar totalmente aislados, pero aún puede sentir nuestra presencia. Minato asintió nuevamente y se volvió hacia su compañero. Makoto-san, comencemos. Los dos hombres salieron de la habitación y entraron en la prisión de su prisionero. Makoto se sentó en la silla vacía, mientras Minato se apoyaba contra la pared detrás de él, con los brazos cruzados frente a su pecho y asintiendo con la cabeza al niño, quien le dio una pequeña, forzada y definitivamente nerviosa sonrisa a cambio. El interrogador principal se aclaró la garganta para llamar la atención del cautivo, y el niño inmediatamente levantó la cabeza hacia la nueva voz. Si mantienes la calma y respondes honestamente, no hay necesidad de estar nervioso. Soy Kawa Makoto, y el hombre detrás de mí es Namikaze Minato, si aún no lo sabes. El chico asintió y le dio una sonrisa forzada más. Esta vez a Makoto no hemos tenido la oportunidad de presentarnos adecuadamente en el hospital, murmuró débilmente, una pequeña mueca de vergüenza se equilibró en sus labios. Bueno, entonces, es tu turno de presentarte a nosotros. ¿Quién eres y de dónde eres? El niño comenzó a morderse nerviosamente el labio inferior y miró hacia la mesa, mirando obstinadamente las curvas de la madera, luego sacudió la cabeza después de una larga pausa. Como le dije a Namikaze-san, no recuerdo nada. Mi primer recuerdo fue despertar en el hospital y él hablando conmigo. Sacudió la cabeza nuevamente y miró a Makoto. Realmente quiero recordar, y realmente quiero ayudarte. Créeme, esto es tan frustrante para mí como para ti. No tengo ninguna intención de dañar a nadie. Ni siquiera sé dónde estoy. ¿Qué me pasó o cómo demonios llegué aquí? La última parte de su oración burbujeó con frustración. Él estaba nervioso, todavía no sabía nada. Nadie le dijo dónde estaba o por qué estaba en un hospital y por qué lo manejaron como si fuera un criminal. Todavía le dolía un poco el cuello y el estómago, pero aparte de eso, se sentía bien físicamente. El rubio llamado Minato prometió que obtendría respuestas después de que terminaran, y realmente quería esas respuestas. Estaba frustrado, confundido, cansado y hambriento como el infierno. Makoto continuó haciendo preguntas aleatorias al rubio sobre cosas aleatorias sobre la vida shinobi en general y, por supuesto, sobre su pasado, de dónde era, cuáles eran sus intenciones en la aldea. Se repitieron varias veces y preguntó cómo recibió la herida en el cuello y el estómago. Al menos él sabía por qué habían estado picándole. Dijo nombres al azar, pero ninguno de ellos sonaba familiar. El rubio no pudo responder a ninguno de ellos. Makoto intentó todos los métodos en su repertorio para obtener cualquier tipo de respuesta sospechosa, pero el chico parecía ser honesto. Intentó ser amable. Trató de ser severo. Luego amenazante.
Trató de confundir al niño pero no había signos de mentira, ni un pico en su flujo de chakra, ni sudoración, ni temblores, ni siquiera un músculo tenso. Después de largas horas de preguntas, los ojos del chico se dirigieron a la puerta detrás de Makoto. En ese momento, un breve golpe rompió el silencio de la habitación, y entró un hombre alto con el pelo largo y rubio oscuro atado en una cola de caballo que le colgaba por la espalda. Los dos hombres en la habitación compartieron una mirada de sorpresa. El niño sabía que venía alguien y no sintieron nada, eran veteranos shinobi, y el propio Minato no podía decir que Inoichi se acercaba a pesar de haber tenido una notable detección. Sacudió la cabeza y suspiró por lo que se sintió la 100ª vez ese día. Minato-san, Makoto-san. El recién llegado les hizo una pequeña reverencia. Acabamos de terminar. ¿Alguna pregunta por adelantado sobre lo que estamos buscando? Preguntó Minato mientras sacudía la mirada de sorpresa de su rostro. No, tengo una idea bastante clara. Minato asintió y se volvió hacia el niño. Este hombre es Yamanaka Inoichi. Está aquí para ayudarlo a recuperar su memoria y ayudarnos a aclarar quién es usted. Inoichi dejó escapar una mueca a través de su compostura. En realidad, estaba aquí para ayudarlos a decidir si ese niño tenía la intención de hacer daño a la aldea o no, para decidir el destino del niño, de si vivía o no. Su juez y el jurado, para decirlo sin rodeos. El chico le dio una pequeña sonrisa y un asentimiento. Sus ojos estaban llenos de la esperanza de que Inoichi dudara que pudiera darle. Arrojó sus sentimientos a un lado y se paró al lado del niño y se puso una de las manos en la frente. Ahora, relájate. Esto solo será doloroso si te resistes. El niño asintió nervioso y cerró los ojos. Inoichi lo imitó con la frente, arrugando la concentración mientras intentaba alcanzar la conciencia del niño. El rubio se relajó y resistió su impulso natural de hacer cualquier cosa para obstaculizarlo mientras el interrogador entró en su mente. Fue más fácil de lo habitual. Inoichi sintió la determinación del niño de darle acceso a sus recuerdos. La mayoría de las personas colocadas debajo de su mano tendían a resistir y luchar duro para contrarrestar su jutsu. Bueno, no es que esos intentos menores lo obstaculizaran. No había forma de que pudieran resistirse a un interrogador veterano. Sin embargo, que se le permitiera entrar en la mente de alguien, se sentía desconocido. Con un leve clic en su mente, su jutsu tuvo éxito. Una proyección del interrogador apareció dentro de un largo pasaje bordeado de estantes, hundiéndose bajo la enorme cantidad de pergaminos y libros. Este era el conocimiento general del niño, reunido desde el momento de su nacimiento. Inoichi se dirigió a uno de los estantes llenos de pergaminos y escogió algunos al azar, leyendo los títulos. Caligrafía. Ninjutsu básico de fuego, taijutsu avanzado de estilo tigre, mezcla de colores. Inoichi levantó una ceja y pasó al siguiente título. Picazón en polvo, ¿qué? Frunció el ceño y pasó al siguiente estante para examinar un poco más. Tácticas de guerra. Sigilo avanzado. Ubicación de las casas de baños femeninas. El lector mental se encontró muy confundido. El conocimiento general del niño era un enorme y caótico desorden de sujetos. Las mentes de la mayoría de las personas separan varios bancos de conocimiento y lo clasifican por temas. Se trasladó al tercer estante, donde encontró ninjutsu avanzado del elemento del viento, kinjutsu de nivel superior, cuidado y cuidado de animales. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y avanzó hacia el final del pasillo, donde llegó a la puerta simbólica de la conciencia del niño. Sin oposición lo abrió, preparándose para lo que pueda venir. Inoichi tuvo que cerrar los ojos y protegerlos con las manos cuando la escena llegó a su cuerpo inexistente. Fue brillante, demasiado brillante, y su visión aún ardía por la luz abrumadora que había envuelto sus iris. Después del oscuro pasaje parpadeó rápidamente para aclarar su visión, pero aún tuvo que descansar un minuto para recobrar la compostura. Finalmente, se preparó y cruzó la puerta y entró en la habitación, dándose la vuelta solo para ver. Nada, la nada a su alrededor. Se volvió hacia la puerta y miró a su alrededor, pero lo único que pudo ver fue más del vacío. Blanco por todos lados, cielo blanco y arena blanca y pura mientras giraba lentamente en el suelo por una ligera brisa, que dibujaba pequeñas dunas y líneas abstractas y curvas en la arena suave, no de forma agresiva, sino como lo haría en un jardín. Zen fue muy pacífico, sintió que podía quedarse allí para siempre, escapar de sus problemas, alejarse de la palabra real. Respiró hondo y olfateó el aire. El dulce olor de los lirios permanecía a su alrededor, el símbolo de la esperanza, la fe, el nacimiento, la pureza, la renovación y, finalmente, la promesa. Esto trajo una pequeña sonrisa a su rostro extraño. Por lo general, cuando estaba en la mente de otra persona, se sentía muy incómodo. Siempre sintió que era un intruso como lo era en realidad. Miró a su alrededor una vez más para irse, pero su ojo captó algo que sobresalía de debajo de la arena blanca. Él inclinó la cabeza hacia un lado mientras lo estudiaba. Parecía papel o un documento, solo una de sus esquinas visibles.
Se giró hacia él y lentamente comenzó a caminar en la arena secretamente, disfrutando de la sensación mientras los granos se movían bajo sus pies y Noichi se detuvo en el periódico y se inclinó para recogerlo. Era una foto vieja, arrugada y rota de dos muchachas sonrientes frente a un mostrador, probablemente en un restaurante. Los ojos experimentados buscaron cualquier símbolo donde se tomó la foto, pero no encontró lugares familiares en su memoria. Tampoco pudo detectar ningún símbolo del clan, ya que ambas chicas vestían ropa informal. Uno con el pelo corto y rosado sonrió suavemente al que estaba detrás de la cámara, mientras que el rubio a su lado sostenía dos dedos sobre la cabeza de los pinchazos mientras tomaban la foto. Orejas de conejo, la broma más antigua desde que existió la fotografía. Sus ojos brillaban descaradamente y su largo cabello rubio caía sobre sus hombros en una coleta alta. Los labios de Inoichi se convierten en una sonrisa amable y rozó con la punta de los dedos la superficie de la foto donde estaba la chica rubia. De repente, escuchó voces sordas detrás de él e inmediatamente giró sobre sus talones. La joven rubia de la imagen yacía frente a él, con los ojos cerrados, pero nada fuera de lo común, sin heridas, sin sangre, como si solo estuviera durmiendo. Sin embargo, su pecho no subía y bajaba como debería. Se quedó inmóvil. La chica de cabello rosado se arrodilló a su lado, pareciendo estar luchando por la vida de su amiga. Sus manos brillaban de color verde, el sudor caía de su frente, sus ojos escaneaban salvajemente su cuerpo inmóvil. La chica de cabello rosado apretó los dientes, mientras las lágrimas aladas se balanceaban en sus pestañas, lista para caer sobre sus pálidas mejillas y dejar una delgada línea húmeda sobre su piel anormalmente blanca. Sakura, dijo una voz suave y tierna desde atrás de Inoichi, pero antes de que pudiera girar hacia su fuente, una persona lo atravesó como una sombra, un fantasma sin cuerpo. La sangre se congela en sus venas inexistentes cuando la persona sale de su cuerpo inexistente. El vello de su cuello comenzó a levantarse y la piel de gallina lo cubrió de pies a cabeza. Podía ver al chico rubio otra vez, vestido con un abrigo largo y desgastado con un patrón de llamas negras en la parte inferior. Inoichi se hizo a un lado para ver la escena desde una mejor perspectiva. Un profundo ceño apareció en su rostro cuando pasó la vista sobre ellos. Sus ojos estaban buscando signos, indicios de dónde eran, pero no había marcas de clanes. Lo único que pudo ver fue un extraño protector de frente que nunca había visto antes, y eso solo lo desconcertó más. Contenía solo una palabra en la frente del rubio, en lugar de los símbolos conocidos de las aldeas ocultas. Shinobi. El niño se detuvo detrás de la niña de cabello rosado y se arrodilló para cubrir sus manos con las suyas. Sakura. Por favor. Déjala ir. La joven Kunoichi no respondió, solo negó con vehemencia con la cabeza. Sus lágrimas soltaron sus pestañas y llovió por todo el lugar, sin dejar de lado las manos tranquilizadoras. Por favor. Sabes que ya no puedes ayudarla. Suplicó una vez más. La chica de cabello rosado apretó su mano mientras el aura verde se desvanecía lentamente. No hablaron, el chico la abrazó con fuerza durante varios minutos antes de atreverse a abrir la boca nuevamente. Sakura-chan, solo por favor, cree en mí, y me encargaré de todo. Se quedaron en silencio durante otro minuto antes de que el chico volviera a hablar. Mañana habrá terminado. Lo prometo. Solo la determinación ardiente se mostró en los ojos azules del joven. Y no vuelvo a mi palabra. Ese es mi niño. Puedes confiar en mí. ¿Lo sabes, no? La niña asintió y el niño continuó. Te dije que rompería el ciclo del odio. Romperé esta maldición. Si existe la paz, la encontraré. Cree en mí. Este es mi legado que me dejaron. El Kunoichi no respondió. En cambio, un pequeño sollozo escapó de su boca mientras se inclinaba más cerca del pecho del niño para su comodidad. Siempre fuiste así, idiota. No tienes que hacer todo solo. No le debes nada al mundo. No soportes esa carga solo. La mezcla de las emociones del niño golpeó la mente de Inoichi. Odio, rabia, tristeza, fuerte determinación para salvar a todos, para cambiar el mundo. La aparición se desvaneció gradualmente y volvió a estar solo en el desierto blanco. Bajó la mirada hacia su mano y observó cómo la imagen se desintegraba, la brisa arrastraba los fragmentos para asimilarlos con la arena blanca, los restos de sus recuerdos. Esa era la arena por todas partes. Inoichi siempre fue un profesional, un shinobi veterano, y durante sus tareas siempre endureció su mente y corazón, sin dejar que las emociones del cautivo lo abrumaran. Pero cuando fue testigo de la muerte de la chica rubia, su corazón se rompió por razones desconocidas para él. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y emociones. Luego se dio la vuelta para mirar por última vez el paisaje antes de salir del paisaje mental del niño. Inoichi bajó la mirada hacia el niño que jadeaba intensamente, observando cómo su cabeza se hundía sin fuerzas por el agotamiento, luego asintió con la cabeza a sus camaradas.
Te dejaremos descansar un poco, luego podremos hablar de nuevo, dijo Minato mientras el chico al lado de Inoichi asintió sin levantar la vista, aún tratando de recuperar el aliento. Inoichi echó un último vistazo al niño jadeante, su cabello cubría sus ojos mientras su cabeza colgaba de su pecho, una pequeña línea húmeda descendió por sus mejillas, tal vez provenía de su frente sudorosa, pero lo más probable era que sus lágrimas escaparan de sus párpados apretados. Ese recuerdo destrozó algo en él con seguridad. Finalmente apartó la mirada para mirar a los ojos de sus compañeros que exigían respuestas, pero en cambio sacudió la cabeza y señaló hacia la puerta. Quería ofrecer algo de privacidad para que el niño recogiera sus emociones. Los tres hombres salieron de la sala de interrogatorios para ocupar la sala en el reverso del espejo. Entonces, ¿qué descubriste adentro?, preguntó Minato, volviéndose hacia Inoichi. No recuerda nada. Inoichi hizo una pausa antes de continuar. Tiene un caché de conocimiento general muy grande, pero caótico, pero además de esto, su paisaje mental completo era un desierto vacío. Solo encontré un fragmento de memoria. Inoichi frunció el ceño al recordar a la chica rubia y la determinación del niño de cambiar el mundo. Sacudió la cabeza y continuó: no creo que sea una amenaza. ¿De qué se trataba ese recuerdo? Inoichi se volvió hacia Makoto y frunció el ceño nuevamente. Es más fácil mostrarte. ¿Puedo? Los dos shinobi asintieron e Inoichi colocó sus manos sobre su frente. Odio esta parte, este sentimiento, murmuró Makoto y rodó los hombros mientras los ojos de Minato se abrieron cuando los recuerdos inundaron su mente. Tampoco es mi taza de té, pero es más rápido que transferirlo a la sala de proyectores y luego regresar, murmuró Inoichi con la misma voz desagradable. Creo que podemos llegar a una conclusión ahora. Él no es un espía. Lo más probable es que fuera parte de una pequeña pandilla que lucha contra alguien. Es necesaria una vigilancia completa mientras está en la aldea, dijo Minato al shinobi que lo rodeaba. Quien asintió de acuerdo. Regresaré. Prometí darle algunas respuestas cuando hayamos terminado. Por favor, den su informe al Hokage lo antes posible. Haré el mío cuando termine aquí. Makoto, tú tendremos que organizar una sala de vigilancia para él aquí mientras se nos ocurre una solución mejor. De esta manera, puede revisarlo de vez en cuando para ver si recupera más su memoria. Makoto les hizo un gesto de despedida y salió de la habitación. Los ojos de Inoichi se volvieron hacia el niño detrás del cristal, encontrándose con el océano azul del niño mirando a los suyos. Recobró la compostura, pero la brillante humedad debajo de sus ojos le contó al interrogador sus historias sobre sus sentimientos. Entonces Inoichi finalmente se dio cuenta de algo. Le dirigió una mirada inquisitiva a Minato, quien sacudió la cabeza. No preguntes. No sé cómo lo está haciendo. Minato se rió entre dientes y volvió a sacudir la cabeza. Chico interesante, ¿no es así? De hecho, el interrogador estuvo de acuerdo con un tono silencioso, sus ojos pegados al chico cuando Minato entró en la sala de interrogatorios una vez más. Parece que estás claro. Minato le sonrió y se ganó su primera sonrisa sincera del chico. ¿Puedo preguntar ahora? Sí. Siéntete libre, pero primero te desataré y quitaré algunos de estos sellos. El niño asintió y dejó que Minato retirara los cables y desactivara los sellos de parálisis restantes. ¿Quién soy?, preguntó el niño mientras se masajeaba las muñecas ahora doloridas. La familiar sensación de hormigueo, por no mencionar, había regresado cuando se retiraron los sellos. Esta es una pregunta con la que tampoco tengo una respuesta. Todavía no lo sabemos. El niño asintió entendiendo, pero tenía una mirada de decepción en su rostro. Sus hombros cayeron, y no pudo dejar de